Hola, soy Rosabelia Pérez Saldaña, miembro del Comité Ejecutivo de la International Association of Transpersonal Psychology and Psychodrama, AIPT por sus siglas en inglés, y actualmente cursando en el nivel 4 de la formación FIP, Programa de Formación Transpersonal de la AIPT. Estamos aquí en el tercer video de esta sección de videos llamada Conócete a través del hexadrama, un mapa de neurosis y plenitud creado por mi maestro Juan Padilla Pérez y sus alumnos principales durante ya muchos años. Procedo a presentarles a mi maestro Juan Padilla. Él es profesor de necesidades educativas especiales, recién jubilado, psicólogo clínico, psicólogo, psicodramatista transpersonal, pionero a nivel mundial de la psicología educativa o pedagogía transpersonal, formador y supervisor de psicoterapia transpersonal, creador del MRP Escuela Nueva, fundador del Instituto de Psicología Transpersonal Aplicada a la Educación IPAE, que fundó en 1989. De esto ya más de 30 años. También es fundador y creador del IPT España y de la IPT, Asociación Internacional de Psicología y Psicodrama Transpersonal, con presencia en 20 países de Europa y América Latina. Es también el autor más prolífico de la visión transpersonal, con más de 60 libros publicados. El día de hoy, Juan, vamos a hablar sobre el hexatipo, si te parece bien, el hexatipo A de personalidad, el obsesivo bondadoso. Ok. ¿Nos podrías empezar por explicar sobre la ira, clarificar de dónde viene este rasgo del hexatipo A? Buenas noches, aquí en España. Bueno, la ira, sí, todo el mundo dice que, bueno, que este tipo de psicológico de personalidad, se dice, coloquialmente, pues tiene su principal problema en la ira. Bueno, empezaste diciendo que de dónde viene. Bueno, ya Buda explicó que el odio era uno de los tres venenos mentales, el odio, el apego y la ignorancia del orgullo. Entonces, bueno, la ira la tenemos ahí genéticamente en el corazón. Y se dice que incluso cuando se alcance el nirvana, seguirá ahí. La diferencia está en que ya la ira no podrá con nosotros, no podrá afectarnos, ¿verdad? Este tipo A es un resentido controlado, ¿verdad? Controlado sobre todo las acciones de tipo verbal, pero expresa la ira de una forma no consciente o inconsciente, ¿vale? Y está, digamos, bastante racionalizada. De aquí su mecanismo de defensa en su funcionamiento de la estructura psíquica, llamado por Freud, Ana Freud, su hija, en la formación reactiva. En los mapas transpersonales, Ichazo, el maestro de Claudio Naranjo, le llamó un tipo iracundo, ¿verdad? Y Naranjo le llamó perfeccionista. Yo le llamo obsesivo porque creo que es el rasgo más central, ¿no? El más preponderante y el que está en todo el juego de sus acciones mentales, verbales y las acciones del área ambiente. Entonces es un protestón, ¿no? Exigente, también perfeccionista y bastante asertivo. Pero tenemos que distinguir esta ira, esta hostilidad, que es de naturaleza diferente a la que hacen, por ejemplo, los sádicos o antisociales o paranoides, que no es física, ¿no? De agredir a alguien físicamente, sino que es más de tipo verbal, ¿verdad? Entonces, y claro, como es un ser bien intencionado, ¿verdad? Muy virtuoso, super civilizado, bien intencionado, ¿verdad? Está siempre contenido y tiene, como diría Freud, la prohibición de ensuciarse, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra, no solamente físicamente, ¿no? Por aquello de la virtud. Y tiene una obsesión, pues eso, con la limpieza, con el
con el orden, la temporalidad, ¿verdad? Y también desde el punto de vista de la rebeldía o orgullo, es irritable, ¿no? Es una rebeldía irritable. Eso podría conformar básicamente pues, las notas características de la ira en el tipo A. Sí, y bueno, de los, en los anteriores videos nos comentabas que nos has explicado sobre un proceso evolutivo y su impacto en el desarrollo carenciado y pleno del tipo de personalidad, en este caso que nos estás explicando sobre el hexatipo A. ¿Qué nos puedes decir Bueno, del esto proceso evolutivo de este hexatipo? evolutivo de ese tipo A es, bueno, hay 7 ciclos existenciales, ¿verdad? El cual en el primero, sobre 18-24 meses, aparece la que puede ser la primera fijación, o donde esté la fijación, que es cuando se da la primera unión, según comenté en mi libro del 94 de Piaget, de Jean Piaget, el psicólogo suizo, sobre el significante y el significado, ¿no? Entonces ahí es donde digamos que aparece lo estrictamente lo mental, ¿no? Eh, Sin embargo, para Freud era una personalidad anal, ¿no? Lo anal viene con posterioridad a lo oral, quiere decir que, bueno, que es una personalidad bastante constreñida, ¿no? Con tendencia a la introversión, al ser un poco más prudente de la cuenta, ¿verdad? Entonces, que tiene tendencia también un poco a, no tanto como la prima histérica, la obsesión histérica, a tener algún tipo de sintomatología psicosomática, ¿verdad? Y es también un anancástico, que fue Donald el que acuñó este término, ¿no? Que es como, dicho así coloquialmente, porque nuestros vídeos lo ven también buscadores, gente que no son expertos en la ciencia de la conciencia, de la psicología. Digamos que es una persona realmente gruesamente obsesivo-compulsiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, que es un pedante en su nivel neurótico, una persona que es muy correcta en exceso, tanto que se pierde la espontaneidad, escrupuloso, es meticuloso, eh, está bloqueado, ¿no? Porque también Reich era alumno de Freud, que hizo aportaciones importantes sobre la incorporación del cuerpo en psicoterapia, después de mi abuelo terapéutico, Jacobo Ley Moreno. ¿Verdad? Es una persona, según decía Reich en su libro de análisis del carácter, una persona seria y arrogante, y fundamentalmente con una semblanza y una energía reservada, ¿no? Y después también es una persona falta de alegría, adusto, tenso, con mucho control emocional, con una autoimagen de seriedad, de autodisciplina, del rol laboral muy trabajador y eficiente, así como el enatipo 3 de Claudio, la prima nuestro del hexadrama, muy respetuoso en los convencionalismos sociales, muy formal, educado, el contra del B' que tiene problemas con los límites te lo lleva a rajatabla, en general una rigidez comportamental. Bueno, también se sabe que Milon aportó en las distintas versiones del DSM, de la clasificación para psicólogos de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana, y Milon habló de tirantez, ¿no? Y compulsión, también de seriedad, con freno en las emociones, educado y formal. Y en cuanto al estilo de personalidad, es más autoritario que igualitario, es decir, que de los 3 estilos materialistas, excluyendo el espiritual o transpersonal, sería como un estilo autoritario, ¿no? Siempre va enseñando las faltas de los demás y, por supuesto, las suyas propias, ¿no?
Entonces, mientras que el B' es más igualitario, más de estilo democrático, más permisivo, al laissez-faire este es más autoritario, ¿no? Y también altivo, ¿no? El señor Claudio le dice que es, como era esto, una persona aristocrática, ¿no? Esto se ve muy bien. Bueno, nosotros hicimos hace como un mes y medio por ahí un trabajo sobre cine-drama, una técnica que creé hace mucho tiempo, ¿no? Y estuvimos viendo lo que queda del día, ¿no? Y se ve como el protagonista, que es tan reservado, formal, súper educado, constreñido, súper exigente, perfeccionista, súper civilizado, está enamorada del ama de llave y nunca le dice que está enamorado de ella. Entonces, claro, por ejemplo, es como un lord inglés, no podríamos decir, la tipo A. Lord inglés que va andando con el pecho, ¿verdad? Como diciendo un poco aquí voy yo, fijaros que mi nobleza, ¿no? Que es aristocrática cuasi, procedo de un marqués o de un conde, ¿no? Como pasa en los cuentos de hadas. Bueno, y también, bueno, también Orney ha dicho cosas sobre este tipo psicológico, ¿no? Que, bueno, es moralmente superior, ¿no? Es lo que enfatiza quien haya leído de, de Orney el trabajo sobre la sociedad neurótica de nuestro tiempo, ¿verdad? Se centra un poco ahí, ¿no? Lo que, por qué es moralmente superior, por qué se siente así superior, y que fundamentalmente son por criterios o bien morales o bien intelectuales, ¿verdad? Esto sería así un poco, grosso modo, los antecedentes, que hay muchos más, obviamente, ¿no? Por ejemplo, nuestro maestro Gladio Naranjo, pues bueno, atribuye una serie de características a lo que él llama el perfeccionista, ¿no? Eh, que pasa por una persona crítica, hipercrítica, disciplinado, mucho autocontrol, dominación, sin llegar a ser la búsqueda del poder de tipo 8, una persona que, bueno, se centra, tiene el centro patológico de la ira y que se cura, obviamente, en la bondad, ¿no? En la bondad auténtica, ¿no? No como una estrategia para que no le echen de los grupos, para que le quieran, etcétera. Bueno, esto sería un poco, digamos, respondiendo a tu pregunta, Rosa, sobre los antecedentes principales, aunque muchísimos autores han hablado sobre esto, ¿no? Sobre este tipo que Sí, es una dinámica repetitiva, muy metódico, criterial, sistemático, etcétera. muy bien. Entonces, entiendo esto que nos explicas sobre los antecedentes, va unido al proceso evolutivo de este tipo de tendencia Sí, kármica, ¿verdad? ha dicho, tampoco quiero meterme un poquito a fondo ahí porque, bueno, esto es un poco más técnico, pero sí bastaría como que primero aparece el C en la etapa intrauterina, que es el esquizoide, en la fase embrionaria, después la fase fetal, el paranoide social, después el depresivo, al cortar el cordón umbilical, el nacimiento, después aparece el B', ¿no? Que evita esa culpa, esa pena, ¿no? Del B melancólico, que lo llamo así, persiguiendo al mapa de Hipócrates, de los cuatro humores, y después vendría el A' y finalmente el A. Ahí se acabaría sobre 18 o 24 meses, eh, digamos, este primer ciclo evolutivo y después tiene oportunidad durante otros 6 ciclos, y se supone que llegamos a los 90 años o algo así, o 80 y tantos, o 100, para poder trascender esta perspectiva constreñida, decirse más espontáneo, eh, ser menos introvertido, porque bueno, Jung, también tiene su mapa sobre el natipo A, que tampoco vamos a entrar porque tenemos poco tiempo. Eh, eh, pues resulta que es verdad
que yo coincido con Jung, que es introvertido, aunque Claudio diga que era, pues eso, era extrovertido, ¿no? Entonces, para Jung, es como para mí, es un tipo reflexivo introvertido, es lo que le llamaba STJ, que quiere decir predominio de la sensación sobre la intuición, del pensamiento sobre el sentimiento y sobre el juicio sobre del juicio sobre la percepción. Entonces, bueno, yo creo que tampoco habría que entrar muy a fondo en el tema de lo que llamo psicología evolutiva transpersonal, más allá de Muy este. bien. Ahora que mencionas estas características, ¿nos podrías hablar un poco más de los 20 sobre este hexatipo? Bueno, el tipo A, pues como todos los de mi mapa del hexadrama, tiene 7 características comunes, cualesquiera que sea el subtipo en el área mente, burda, porque la otra subtil o transpersonal, que no vamos a hablar aquí, solamente del nivel neurótico. Otras del área emocional y otra del área ambiente. El área mente tiene su función pensar, la del área emocional es sentir y la función del área ambiente es hacer. Entonces, la primera característica es el pensamiento obsesivo, que ya lo hemos hablado más o menos, ¿verdad? Que es un apego suave a ser concienzudo, que esto viene también por su idealización, ¿no? De este tipo anancástico en general, preocupado, que es su columna vertebral, la preocupación, igual que la culpa en el B melancólico, aquí es preocupado. Una persona bastante cuadriculada, rígida, eh, propenso al trastorno obsesivo compulsivo, como he dicho ya antes, y afectivamente pues muy austero, muy reservado, frío, ciertamente distante, que esto en el subtipo supervivencia tiene un punto de paranoia y de inseguridad, ¿no? Y bueno, por eso menos fluido, empecé a dar vuelta, ¿verdad? Yo cuando empecé a acercarme al budismo, después de mi etapa cristiana y atea, leí en un lama decir que cuando damos una vueltecita ya hay obsesión, ¿verdad? Entonces, por eso el chamán Don Juan decía que el hombre sabio, o la mujer, realiza una acción, la termina, se va y ya se olvida de ella para siempre, ¿no? Porque tenemos tendencia a darle vueltas, más vueltas, a gastar una energía ahí superflua, ¿verdad? Que nos come la energía, su bienestar. Entonces, la primera rasgo del pensamiento obsesivo, ¿no? Y de aquí viene también que yo le llame obsesivo, ¿no? Porque soy partidario más de, en vez de crear tantos constructos, utilizar lo que ya son medianamente entendibles, ¿no? Entonces, también he hablado ya de la introversión, de que es un tipo tímido, ¿no? Que tiene cierto gusto por el silencio, por pensar, ¿verdad? Como decía Machado, aquello de como hablar un día con el Dios que llevo dentro, o algo así, ¿no? Lo pongo ahora mismo en pie poéticamente. Y bueno, que en el conservación es el más introvertido de los tres. Entonces la reflexividad en contra de la impulsividad, como en los tres tipos extrovertidos, es su estilo cognitivo, ¿verdad? Entonces, digamos que aunque tenga mucho de monólogo, de soliloquio, como se dice en psicodrama, ¿verdad? Puede ser más dialogante si es su tipo social, ¿verdad? Y tienen cierto gusto por lo abstracto, como el esquizoide, es a tipo C, y un pensamiento rígidamente organizado, estructurado, etcétera. Esto que hemos hablado antes cuando me preguntabas, Rosa, por el tema de cómo era la ira en este exatipo. Entonces, la preocupación es otro gran rasgo. Eh, que bueno, que el social lo expresa menos, ¿no? Porque claro, tienen que interactuar en los contextos sociales. eh, entonces hay como una vehemencia siempre, una angustia neurótica, como
en el contexto emocional donde él está, una cierta hipocondría también, una preocupación por el propio cuerpo, que reprime porque el área sobrevalorada es el área mente y el área infravalorada como el B' es el área emocional. Entonces, claro, es muy exigente, este otro rasgo muy importante. No solamente exigente consigo mismo, sino con los demás. Es decir, si es padre, cosa más o menos un buen padre siempre está exigiendo, ¿no? Cómo hay que hacer las cosas correctamente. Y bueno, es una persona que por lo general no le gusta los grandes despliegues como la prima y los emocionales en general, ¿no? Es un poquito antihedonista, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, o más antihedonista de lo que estoy diciendo, quizás. Y es también asertivo, ¿no? Esta característica del área mente del tipo psicológico, del obsesivo, falsamente bondadoso, pues es una persona que ciertamente fluye en el lenguaje, ¿no? Eh, Casi todos los políticos suelen ser en la tipo 1 o esta tipo A, y bueno, aunque expresa menos siempre de supervivencia, ¿no? que el resto. Y después el control, ¿no? El control es otro rasgo muy importante de este tipo psicológico de que estamos hablando. Es un control rígido, ¿verdad? Creyéndose que es su deber enseñar la norma y lo que está bien y lo que está mal. Y después, por el mecanismo de sublimación, que no es muy importante dentro de la, aunque lo tiene, pues suele sublimar a profesionales de tipo profesores, policía, maestro de religión, etcétera, ¿no? Entonces, tiene cierta energía y fuerza vital enérgica, ¿no? Digamos, aunque tiene también otro tipo más templado, más de agua ni caliente ni fría, ¿no? Eh, Sin llegar a tener sangre, en vez de sangre, horchata, así. Entonces, como que un obsesionado por el control, ¿no? Y que raya a veces lo paranoide cuando se ponen los extremos de su subtipo eh, conservacional, ¿no? Que decía Claudio. Estas serían las 7 características fundamentales del área mente, y en cuanto a emocional, ya hemos dicho de falsamente bueno, que sería la característica que integra al resto, y es una ira reprimida con tendencia a enfado, porque es un centro patológico de donde surgen las características, de las 21 características. Es menos humorístico, que también en contrapunto con el B', que es mucho más es humorístico, y este es muy poco humorístico. Eh, bueno, y en general bastante reprimido, diríamos, ¿no? Y esto también por la otra característica, que es su afectividad restringida junto a su antihedonismo anal, ¿verdad? Entonces, como que es una persona, por ejemplo, en su tipo de intimidad es muy poco, tendencia menos sensualizada, ¿no? Sexualizada y sensualizada, erotizante, ¿verdad? Que para ellos es más importante que el propio sexo, ¿no? Y esto viene un poco de la idealización, ¿no? Donde el amor admirativo, pues, mucho más importante o fuerte que el erótico sexual. Y después un resentido, ¿verdad? Esconde la ira, este resentimiento, eh, que aunque el sexual dentro de este resentimiento es el que lo expresa un poco más, en general tienen problemas con el resentimiento y la ira reprimida, ¿verdad? Entonces, aquello que se decía de que hay una ira que cura y una ira que destruye, ¿verdad? Pues aquí estamos ante la ira que destruye, claro. Y después en relación con el narcisismo, el orgullo, la arrogancia, ¿verdad? Pues una arrogancia bastante patente, ¿no? Sobre todo cuando se relaja un poco se le ve esta tendencia, ¿no? De ser líder autoritario, distante, seco, frío, ¿eh? Y poco empático en general.
y que apenas tiene humor, ¿no? Bastante serio, es serio, igual que el A' es alegre, el A es serio, o el B' es eufórico más que alegría, o el B triste, o el C' es disfórico, y el C indiferente, ¿no? Entonces, y bueno, ya la última característica, que es la 14 del hexatipo A, ¿verdad? Es ese profesionismo, esa compulsión por la limpieza, por la puntualidad, el orden, las normas, y si es intimidad, pues un profesionista es su pareja, ¿no? El amor perfecto que busca. Entonces es bastante meticuloso en el hacer, ¿no? Y los procedimientos suelen ser bastante ritualistas, con conducta de chequeo, me voy a acostar y miro 3 veces la puerta, a ver si la he cerrado bien o no. Y ya en el área ambiente es un reformador, ¿no? Hay un crítico que ve faltas, una persona bastante convencional e hipermoral, hiperresponsable, el deber está antes que el placer, justo lo contrario del B', que primero está el placer después del deber, y una persona bastante apegada al trabajo, ¿no? En especial el subtipo eh, supervivencia, ¿no? No es muy infiel, ¿no? Quizás un poquito más el social, pero bueno, tampoco esto que sea un rasgo, digamos, digno de cuasi mención, ¿no? Lo que sí es importante es entender que es muy disciplinado, que es activo, no es como el B, melancólico, que es más inhibido, digamos, en la acción, pero no es hiperactivo como el B'. Entonces, es una persona bastante enfocada a la acción más que a la emoción, ¿verdad? Aunque su energía brota de la mente siempre por su carácter obsesivo. Sí, nos has mencionado aquí que hay 3 subtipos. ¿Nos pudieras ampliar un poquito sobre los subtipos de este tipo psicológico? Sí, claro. Bueno, tenemos, digamos que el sexual intimidad, que yo le llamo intimidad porque creo que es un error el planteamiento de Ichazo y también de Claudio, que lo sostuvo como que la sexualidad es parte de la intimidad, pero la intimidad no es parte de la sexualidad. Ahí como se ha hecho una sinécdoque, ¿no? Entonces, la intimidad es más una intensidad obsesiva en su variante emocional y se parece un poco, porque los sexuales o intimidad son más guerreros, no se parece un poquito al C' antisocial o paranoide. Después, el conservación, que es la supervivencia, es la variante más mental, ¿no? Y se parece algo más al 5, que ahí hay mucha discusión en cuanto a las... Hay algunos rasgos que se parecen, obviamente, y es el anancástico, ¿no? Y después el social, que es, digamos, un poquito más espontáneo, que es el moralista, ¿no? Que se parece un poquito más por la expansividad y por su carácter social al de prima, que tampoco es una cosa exagerada porque ya he dicho en 2 ocasiones con anterioridad que es como un antipasional en general, ¿no? Aunque el subtipo de intimidad lo sea un poquito menos. Entonces, bueno, en el pensamiento posesivo, que era el primero de los 21 rasgos, pues este idealiza siempre a la pareja, ¿no? La pareja perfecta, que es lo que busca, un fruto de un amor perfeccionista. No tanto como el tipo C, que pone en la lista de lo que le pide a una mujer o a un hombre tantas características como que es un amor imposible porque no lo va a encontrar, no existe, ¿verdad? Entonces el social es más fluido, ¿verdad? Que es una tendencia a la preocupación, a la obsesión repetitiva, que proviene de un apego un poco suave, ¿verdad? Que otra cosa. Mientras que la supervivencia sí que es bastante obsesivo, ¿no? Y este subtipo es el que puede caer en el nivel prepersonal o el nivel intermedio entre lo neurótico y lo psicótico, que es cuando aparecen algunos síntomas llamados por las clasificaciones tradicionales síntomas psicóticos. El introvertido, obviamente, el menos tímido, es el expansivo o social, y bueno, y el más introvertido es el supervivencia, siendo intermedio el intimidad.
la preocupación, hombre, expresa menos la preocupación el social, ¿no? Y cosa que el más preocupado de los tres, siempre con la cabeza baja, siempre ahí ronroneando, dándole vueltas al coco, como se dice aquí en Andalucía, pues como que, claro, el más preocupado de los tres subtipos, en todo, en el autocuidado, en cuanto a la angustia por el cuerpo, por la gestión de los recursos económicos, por la familia, en fin, un poco todo esto, ¿no? Y bueno, después el estilo de cognitivo de la que es reflexividad, mm, eh, digamos que el social lo pone más fuera, ¿no? Esa reflexividad, ese hablar en voz alta consigo mismo lo pone más, hay una tendencia a ponerlo más fuera, ¿no? Y en la intimidad es un amante de los conocimientos, ¿no? Le gusta bastante leer, tiene cierto gusto por lo abstracto, no tanto como el esquizoide, el HC, y bueno, y el conservación siempre con su deuda de todo organizado, todo estructurado, que no se me caiga nada, pues bueno, es rígidamente ahí súper, la caquita bien hecha, como decía Roja Bermúdez, ¿no? Yo creo que pone fuera del área ambiente. Y bueno, el quinto rasgo del área mente, que es la exigencia, mmm, digamos que como supervivencia es contrapasional, pues no le gustan las grandes fiestas, las grandes historias, ¿no? Si está casada y tiene hijos, pues va a salir poco, ¿no? La mujer lo va a tener un poco en un contexto patriarcal de pareja, un poco ahí siempre sentada delante de la televisión. Y bueno, en la intimidad es más exigente que su tipo social, porque bueno, trabaja más en las cuerdas, ¿no? Más cercanía, fundamentalmente con la pareja, donde se la juega, y menos con el subtipo de supervivencia. Y bueno, eh, el social suele ser líder, generalmente de política, o ser profesor, como ya he dicho antes, o ser maestro de Dharma, de cualquiera de las tradiciones religiosas. Eh, pero él no escucha, ¿no? En el social, por ejemplo, no escucha, sino que él va a su rollo, cuenta su rollo y ya con eso se encarga, ¿no? Eh, que contrasta con la poca asertividad de supervivencia o conservación. Después, en cuanto a la rigidez, pues claro, eh, el más rígido, aunque es el social, aunque la obsesión por el control de conservación tiene mucho peso, ¿no? Que raya a veces eh, la paranoia, ¿no? Entonces, y después ya entrando en lo emocional, eh, el social siempre en el rasgo de falsamente bueno es una persona muy preocupada por la imagen social, ¿no? En este rasgo en concreto, en el 29, es como que se parece un poquito al 2, ¿no? De Claudio Naranjo, de Enagrama. Y bueno, debido a la represión y a la tendencia a la ira o al enfado, una persona poco humorística, el menos humorístico del social, y bueno, el intimidad como es el más emocional de los tres, pues, y que incluso puede expresar la ira y enfadarse, está un poco más socheado en general y en particular en este rasgo. Y bueno, sin embargo, el más reprimido de los tres, el que reprime más la ira, es el conservación, ¿no? La supervivencia. Después, los rasgos de resentido, arrogante, porque tener poco humor ya lo hemos dicho y tampoco tener mucho más que decir para este tipo de formato que quien va dirigido. Eh, es resentido el social, pero bueno, pero el que menos, ¿verdad? Porque claro, tiene que estar siempre con la gente, en los grupos sociales, y tampoco puede ser una persona que cargue mucho el grupo, ¿no? Claro, este resentido en la intimidad
esconde la ira en forma de resentimiento. Es el instinto el que menos lo guarda y menos expresa la ira, ¿verdad? Aunque, bueno, la conservación también tiene lo suyo en cuanto al sentimiento por ira reprimida. Es decir, que nosotros cuando nos enfadamos realizamos una acción, primero está la motivación, realizamos la acción verbal o en el ambiente, y después, si está motivado negativamente, se guarda en forma, lo que yo llamo los almacenes de rencor en vez de lo de gratitud. Es también un profesionista compulsivo, ¿no? Que aquí el profesionismo es más con la pareja. Niña, ¿no ves que te has dejado la mesa sin limpiar bien? Siempre está con, siempre está con el hacha de lo Faltas. correcto, siempre viendo faltas, ¿verdad? Seguro después cuando se da cuenta que no hay faltas por la ley del karma, ¿no? Tenemos que dar nosotros nuestras acciones, que dan lugar a nuestras experiencias, agradables, desagradables o neutras. Entonces, ¿cómo va a haber falta si hemos sido nosotros los que hemos creado esas semillas, ¿no? Que después han explotado en nuestras manos cuando son circunstancias desagradables o que no deseamos, ¿no? Claro, es un reformador, ¿no? En el área ambiente, y por ello el instintivo es conservación es el menos social de los tres, ¿no? Y en el social, pues claro, es una persona un poco utópica, busca una sociedad perfecta, le atraen las causas sociales, trabaja en ONG, ¿no? Como por ejemplo la IPT, que ya le queda pocos días, ¿eh? A la IPT de ser De una ONG. ONG, sí, ya nos vamos a empresa, que hemos estado 20 años trabajando la generosidad, la reducción de la avaricia. Y bueno, el crítico, ¿no? Esto sí que es un rasgo muy, muy típico, ¿no? Pues claro, que siempre está, como pasa en la intimidad, diciendo al otro lo que tiene que hacer, ¿no? Y súper orientado al deber, el placer casi no lo contempla, y siempre está echando regañinas, ¿no? En las relaciones bien personales. O no lleva bien las cuentas, o oye, que no vas muy bien conjuntada, esos zapatos no pegan mucho con el vestido que lleva, entonces siempre está así, ¿no? Es súper disciplinado y, claro, disciplinado en función de los principios rectores que regulan su propio comportamiento, ¿no? Y sus actitudes. Entonces también es un miedica, pues siempre está con el miedo de cometer errores. Bueno, tírate a la piscina, ya vemos si el agua está caliente, fría, templada, o está salada, poco salada, o dulce, o tiene mucha o poca agua, ¿no? Entonces siempre está en la cabeza, se lo piensa mucho, entonces del área mente al área mente como que hay distancia, ¿no? Del tipo A, ¿no? O cuando el B' se mete en el tipo A, ¿no? ¿Verdad? O la prima se mete en esos microtipos, ¿no? Peligrosos. Porque siempre estamos, no desplazamos hacia la plenitud, sino hacia lo neurótico, ¿no? Como no. Entonces, claro, es muy convencional, muy moralista, ¿no? A Claudio le escuché yo decir que siempre está con la moralina, la moralina, ¿no? Que después es una doble moral, ¿no? Porque, por ejemplo, en el subtipo sexual que le llama él, a la intimidad nuestro, pues como que, hombre, dice, hombre, eso de la infidelidad no está bien, pero él se tira alguna que, o ella alguna canita al aire, ¿no? Siempre hay, son falsamente virtuosos, siempre está con la virtud en la boca, como un reverendo, como un párroco, pero después mírate la viga que lleva dentro, querido, porque esto siempre es igual, vemos cualquier tontería en el oaino, pero ya el trabajo con uno mismo, el autoconocimiento ya cuesta más. Entonces, bueno, que el social un poquito, puede ser un poquito infiel, y dentro de los tres, podemos decir que el más infiel de los tres, pero en general los tres son un poco infieles, ¿no? Y el que lleva más una perspectiva tradicional o una relación familiar o de pareja patriarcal o de relación con el amigo patriarcal, que bueno, esto no, también hay que decirlo, pues bueno, es más el conservación que otro, ¿no? Entonces, bueno, después la disciplina puede ser un poquito prusiana, ¿no? O espartana, ¿no? En algunos momentos, porque se obsesiona mucho con el orden, los tiempos, el picar en la empresa, después, eso es lo que pasa desde que pica a entrar y pica al salir, ¿no? Puede pasar de todo, pero para lo importante es picar a las 00, ¿no? 8 de la mañana 00 y irse a las 2:00.
Entonces, está muy enfocado en el trabajo y en el dinero, la previsión de recursos, esto sobre todo en el subtipo conservación, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya hemos hecho un repasito que puede ser más profundo, obviamente. De hecho, estamos para publicar el libro, el hexatipo A obsesivo bondadoso del mapa transpersonal del hexadrama. Estamos ahí, terminamos esa serie de 6, después habrá otra serie de 12 sobre lo que es el hexadrama del cine, el hexadrama de la psicopedagogía, de la educación, el hexadrama de la astrología, etcétera. Pues no sé si quieres preguntar algo más. Bueno, aquí un poquito, ¿qué nos puedes decir? Te mencionaste sobre los microtipos. ¿Que nos pudieras ampliar de los microtipos Bueno, esto ha sido y de los biotipos? una incorporación más o menos reciente. Llevo muchos años trabajando con esto. Es como que, bueno, los subtipos ya hemos hablado un poco, ¿no? Es decir, es una variante desde el cerebro reptiliano, el árbol genético, cómo se modifica el rasgo, ¿no? Porque esto al final es una teoría de rasgos. Entonces, el microtipo, yo le llamo microtipo al segundo, tercero, cuarto o quinto eh, tipo, o tipo psicológico, o hexatipo. Es decir, que mi comprensión de este tema es que nosotros, por concepto de inclusión de clase, que trabajó mucho Jean Piaget, tenemos como tenemos matrioscas, ¿no? Entonces ahí el primer tipo psicológico o de esa muñeca rusa sería el hexatipo principal, es decir, tú eres un A, o tú eres un B', o tú eres un C, o lo que fuera, ¿verdad? Después el segundo sería el primer microtipo, ¿no? Después y así sucesivamente. Hay una cierta confluencia entre los subtipos y los microtipos en el sentido de que, por ejemplo, bastantes conservacionales suelen o tirar para el tipo A o para el 8, ¿no? Nosotros aquí no seguimos criterios, digamos, espaciales, como hace alguna gente en el enagrama, ¿no? Dice, bueno, el que está al lado está en el ala 6 y el ala 8 porque está al otro lado, ¿no? Bueno, vete a saber por qué Gulfiel creó esa imagen, Sí. ¿verdad? Y bueno, es verdad que la imagen del hexadrama está inspirada en el mandala de Barra Yogini, del Tantra budista, ¿no? Y que, bueno, que hay una triada introvertida, con un triángulo representado gráficamente con un triángulo hacia el cielo, el pico superior, el vértice, y otro hacia abajo, que son los extrovertidos, A', B', C', y hacia arriba el ABC, el obsesivo, depresivo y esquizoide, y hacia abajo el histérico, eh, el ciclotímico y el paranoide social. Entonces, bueno, microtipo, pues bueno, siempre es bueno desde el punto de vista del trabajo con una transformación que se hace en psicoterapia, y si no, pues en formación, también en coaching, en los contextos de trabajo con los niños también, psicopedagogía o educación. Como que es importante ver cuáles son las tendencias, ¿no? Por ejemplo, yo he visto desde hace mucho tiempo estos test que no son, para mí tienen muy poca fiabilidad y validez, eh, sobre el tipo de personalidad, y entonces las respuestas de los que se han pasado el test, ¿verdad? Que más bien habría que pasarlo con un profesional de la psicología o de la terapia, como pone, a mí que me sale un 40% soy depresivo, un 30% obsesivo y un 15% esquizoide, ¿no? Entonces, claro, se hace unos líos tremendos, ¿no? Porque, bueno, ¿yo qué soy? Sí, ¿No? esos A test. acabar con un problema de Sí. identidad, ¿no? Psicológico, ¿no? Entonces, claro, esta es la respuesta a esos problemas que surge la gente cuando pasan los test. Así que nosotros tenemos una primera tendencia
¿verdad? Que es genética y bueno, yo por ejemplo soy de prima, pues bueno, tengo tendencia al placer, a la creatividad, a la intimidad, porque soy su tipo sexual. Sin embargo, muchas veces me voy a la, ¿verdad? Y ahí soy más concienzudo, me pongo, voy a escribir este libro, papá, 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 y en un mes y medio, venga, este libro fuera. Ahora otro, ¿no? Y así llevo 30 años escribiendo. Me voy a pasar a la poesía y al teatro, porque es la verdad. Y, y otra vez me voy a la prima, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué la primera vez al programa SA, que me invitó mi querido maestro Claudio Naranjo. Bueno, los terapeutas, que éramos como 12, habíamos sacado 2.000 personas allí, comíamos aparte en un otro sitio, en una habitación. Me acuerdo cuando yo entré, que fui con Virginia Foronda, que la llevaba de auxiliar psicodramatista, me dice, bueno, Juan, ¿tú qué eres? Tú eres un 3, ¿no? Y yo, un 3. Y el otro me decía, no, tú eres un 2. Y el otro, bueno, y yo ya al final ya miré a Claudio y dice, no, claro que eres un 7, ¿no? Entonces como que no es fácil el conocer y el utilizar como herramienta las cartografías transpersonales, porque eso lleva mucho tiempo para ser un verdadero experto, ¿no? Y eso tiene que estar como la espada, no en el fuego, tiene que estar templada en la experiencia. Entonces cuando trabajamos en formación, en coaching, en psicoterapia, pues son los propios accientes, los propios alumnos, lo que son los maestros que te enseñan a entender determinados matices que son bastante sutiles por lo general, ¿no? Porque claro, decía antes lo del 5 de Claudio y el uno, ¿no? Como que los dos son mentales, ¿verdad? Que bueno, sea más activo, sea más el uno que el 3, más líder, es introvertido pero no tanto. Pero por ejemplo, esa tendencia a manejarse y a jugar con los símbolos, con la importancia y el gusto por la abstracción, ¿no? Que todo esté muy ordenadito. Esto es bastante similar, ¿no? Que obviamente hay muchas diferencias. Pero los microtipos no ayudan a eso, ¿no? Entonces después, en general, los subtipos, aunque no siempre, digo, los intimidad suelen correlacionar bastante con el A', ¿no? Que es el 3 y el 2 de Claudio. Y en social puede tener la tendencia más que como pasaba en el conservación hacia el 8, ¿no? Cuando nos cabreamos o nos enfadamos de forma explícita. Y bueno, el último, como hay 6, pues sería el quinto microtipo, como que es, digamos, residual, pues no lo tocamos, ¿no? Porque tampoco no es muy significativo, la verdad. Eso también tiene su importancia en el tema de cómo se conforma esto de los segundo, tercero o cuarto muñecas rusas, ¿no? Y es como que también los padres tienen una influencia considerable y a veces hasta los abuelos, porque bueno, ya sabéis lo de lo transgeneracional. Entonces puede haber una familia, por ejemplo, tipo hedonista, porque quien corta el bacalao, como se dice aquí en Sevilla, es la madre, en el caso, y sin embargo el padre y uno de los hijos, si tienen dos hijos, tienen mucho poder, ¿no? Entonces es bastante probable de que el segundo subtipo o sea el del padre y el primero de la madre. En el caso del prima si es hombre. Y bueno, no sé ya en cuanto a los biotipos, el biotipo es pita, es decir, fuego, es el atlético, ¿no? de Sheldon, en esta clasificación de este autor alemán. Y bueno, pues que eso también tiene sus implicaciones para la dieta, el sistema de salud y todo ese tipo de cosas, los órganos que son más importantes, que están más tocados de otras vidas, porque nosotros, los personalistas, creemos en la reencarnación en general. Y bueno, todo ese conjunto de cosas que después, sobre todo cuando es fuera del trabajo de autoconocimiento y transformación del gabinete psicológico, suele haber un plan, ¿no? Un programa donde se incluye este aspecto importante, porque, bueno, Claudio decía aquello de meditación y psicoterapia. Yo lo que digo es que meditación, psicoterapia y un sistema de salud. Y si estamos comprometidos con el camino tántrico, como que el cuerpo tiene todavía más poderoso y más fuerte.
entonces es más significativo seguir, no de una forma rígida, obsesiva, como el tipo A, esta dieta y estos buenos hábitos de salud, ¿verdad? Puede ser en cualquier sistema de ayurveda, la homeopatía, lo vegetariano, etcétera. Y bueno, esto sería un poco respondiendo a tu pregunta sobre los subtipos, los microtipos y los biotipos. No sé si quieres que profundice un poquito en algo más o es suficiente. Creo que ha quedado muy entendido. Me gustaría, no sé, para ir cerrando, si nos puedes decir las correlaciones de este tipo psicológico con los demás hexatipos Bueno, y esto, sí, su compatibilidad, no sé. sí. Sí, bueno, esto tenemos que tener en consideración que, bueno, digamos que la compatibilidad en el contexto familiar, en el ámbito bipersonal de pareja, el vínculo materno, paterno, filial, en el rol laboral, en fin, esto de las correlaciones entre propios seotipos con los subtipos, con los megratipos, pues que hay una cierta tendencia que nos puede alumbrar o dar luz para qué es lo que nos interesa. Por ejemplo, trabajamos en una empresa y tenemos que trabajar en conjunción con uno o dos compañeros, por ejemplo, una empresa de electricidad que tienen que ir, montarse los postes gigantescos que hay para hacer unos cambios en la alta, de alto voltaje. Pues bueno, si vamos a tener que compartir las 8 horas con Pepito, pues prefiero el otro Pepito, ese Tanito. Es decir, ¿por qué? Pues por razones, aquí viene la utilidad práctica, ¿no? Prefiero un extrovertido que un introvertido. Si yo soy de prima, pues prefiero un extrovertido aunque sea un histérico o un antisocial. Bueno, yo el antisocial me lo pensaría, pero bueno. Tengo muchos alumnos que han estado muchos años con personalidad C neurótico, porque la personalidad C prima, quiero decir, la C prima, el panel antisocial cuando está a nivel pleno es muy bueno, tan bueno como el B prima, es decir, que no es que son estos buenos, estos son malos, esto es absurdo, sino que es una tendencia que lo que tenemos que hacer es, nosotros hemos venido aquí a este mundo a cambiar el nivel neurótico por el nivel pleno, independientemente de cuál sea el subtipo. Entonces, claro, al principio sí importa en las correlaciones, la interacción que se da entre dos o más tipos psicológicos. Pero ya más adelante, cuando el sistema evoluciona, realmente es igual, porque uno ya maneja bien el asunto y bueno, para aquel hay que tratarlo un poco dándole cuerda. Al otro poniendo la cuerda un poco más corta, ¿no? Y el otro cortársela para que se vaya. Así. Y por ejemplo, la pareja, que es lo más típico cuando se habla de correlaciones, ¿no? En el A le viene bien otro A siempre porque es como el espejo, ¿no? Donde ve lo que no se puede ver o lo que es más difícil de ver, quiero decir, desde dentro, ¿no? Y eh, si quiere pues avanzar un poco más o que hacer un trabajo de aceleramiento de su proceso personal o transpersonal, su salto cuántico, pues bueno, pues búscate otro que en principio esté un poquito más evolucionado, ¿no? Entonces de una, hombre, un B' pues le va a venir bien, por ejemplo, o una prima incluso. Entonces un poco, eso sería un poco, primero los subtipos. Si es, por ejemplo, conservación, le vendrá bien un social o incluso mejor, para que el salto no sea tan grande, una intimidad, ¿no? Emocional del obsesivo. Y después de esos dos, pues vendría una prima y un B prima. O incluso un B si es social también podría ser. Yo creo que con estas 4 notas sería más que suficiente. Obviamente tenemos nuestro programa de formación, eh, que hoy sábado hemos estado ahí con Maribel Vera, con Mari Carmen Pardo, contigo mismo, o Rosabelía Pérez Saldaña, Okay. con Esperanza y otra gente. Y bueno, que yo creo que esto es bastante práctico, bastante útil. No es fácil a primera vista, no es como
Es verdad que puede ser un amor de primera vista, como me pasó a mí, ¿no? Que me enamoré de la cartografía, pero eso después hay que cultivarlo durante años y años, ¿no? Esto lo decía Goethe, ¿no? Que la laboriosidad son las 9/10 del ingenio. O sea que aquí el maná, por aquí, pocas veces lo he visto yo, ¿eh? La verdad, yo creo que lo único que sé es trabajar, trabajar y trabajar. Viniendo del cielo. Sí, el cielo no suele caer, por lo general. Muy bien. Oye, sí, yo sé que tienes en desarrollo y en proceso todavía algunos libros como el hexadrama familiar, el hexadrama de pareja, el hexadrama en el cine. No sé si nos puedes adelantar un poco sobre estos libros que Y bueno, ya he prontamente hablado saldrán. bastante, no lo voy a repetir, simplemente que estamos ahí ya cerrando el hexagrama esencial, que es una primera gran síntesis de esta cartografía de 6 tipos, bueno, en realidad de 54 tendencias, si pones todas las correlaciones que hay, que también puede ser 108 en el número cabalístico. Pero bueno, 54 tendencias que, bueno, primero dependiendo, por ejemplo, en formación, el primer año solamente enseñamos un poquito, 6, después los subtipos, después vamos con los microtipos, los biotipos, ¿verdad? Hasta que se enseñan las 54 tendencias kármicas, que creo que es más correcto llamarle. Y bueno, entonces, y el otro libro que sí que estamos en ello es específicamente del obsesivo bondadoso, que estamos trabajando. Ya el primero de esta serie salió en 2016, el esquizoide tipo C. Y bueno, esto en principio es lo que hay mucho más libros porque estoy trabajando con varios equipos, no solamente del Sadama, sino también de otros ámbitos. Y bueno, esto en principio sería suficiente. Simplemente esperar que Ann Ayala ya nos dé el visto bueno y podamos verlo publicado por el bien de todos los seres, ¿entiendes? Claro. Es la motivación por lo que lo hacemos, no precisamente por los 20 y tantos euros que vale un libro en Amazon, porque los años que lleva a escribir un libro, no, sobre todo lo del ámbito científico, pues como que se no está pagado con nada, obviamente. O sea, hace por amor al arte, por amor al amor, de la felicidad de los demás. Muchas gracias, maestro. Por último, quiero invitarlos al primer simposio internacional del hexadrama, que tendrá lugar en Sevilla, España, los días 9, 10 y 11 de diciembre del 2022. Bueno, aquí se tendrá esta temática de la que estamos haciendo estos Sí, videos sobre los claro. hexatipos. Obviamente, si es un simposio internacional sobre el que yo creo que sea presencial, por eso lo hemos puesto un poquito alejado, donde va a haber una serie de mesas de debate, en que cada uno va a tocar un aspecto del hexatipo, otro tocarán los subtipos, otro tocarán, en fin, el antecedente histórico, la literatura psiquiátrica, aspectos generales, otro sobre el hexagrama de la pareja en ese hexatipo, o el hexagrama de la familia, o el hexagrama de la literatura o del cine, o lo que fuera. Bueno, estamos ahí trabajando un poquito ya de cara a ese gran evento que vamos a tener. Esperemos que se puedan beneficiar mucha gente y bueno, de todas formas en la página web está, ya hemos empezado a poner cositas ahí. Pues muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos agradeciéndote mucho, Juan, por, por todo lo que nos explicas. Te damos las gracias. Y bueno, a todos los que vean este video, si les gusta, no olviden ponerle un me gusta. Lo van a encontrar en el canal, en nuestro canal de YouTube. Y espero que esta serie de videos los ayude en su crecimiento transpersonal. Pues abrazos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.